ofreciendo contenido para la vida cotidiana. Transmitimos lo mejor de la música nacional e internacional. Give your body up to the music. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, redes sociales y mucho más. Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, en el corazón de la República Mexicana, Santiago de Querétaro, Querétaro. smradio.com.mx, tu vida online. SM Radio, contenido inteligente. Ha llegado el momento de decir las cosas en voz alta. Actualidad, análisis, metrópoli, crítica. En voz alta, con José Antonio Guerra Colín. Para decir las cosas, se deben decir en voz alta. Alta. Hola, muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de En Voz Alta. Hoy es martes 16 de abril, son 18:02. Hoy tenemos un programa muy especial. Ya estamos en Semana Santa y preparamos para ustedes un programa especial precisamente sobre esta, para muchos, la Semana Mayor. Y tengo el gusto de presentar a Jesús Pastor Ramírez. Jesús Pastor Ramírez, él va a representar precisamente a Jesús, a Jesucristo, en el Vía Crucis de la Cañada. Creo que es el evento, o uno de los eventos más significativos de Semana Santa en Querétaro. Tenemos también a don Alfonso Camacho, él es titular del área ejecutiva de lo que son los proyectos del patronato de las ferias, de las fiestas de Semana Santa. Él tiene que ver con toda la oferta de fiestas, de eventos relacionados con Semana Santa que tienen lugar en el estado de Querétaro. Bienvenido, don Alfonso. Muchísimas gracias a esta enorme estación y buenas tardes. Buenas tardes. Y para hablar un poco de la vigilia, una tradición y que se remonta, ya nos hablará don Alfonso de eso, que se remonta a varios siglos, y de la oferta de los mariscos, la oferta de los pescados. Tenemos a Javier Ayala, él es chef de Argentilia, uno de los mejores restaurantes de aquí de la capital queretana. Bienvenido, Javier. Muchas gracias y gracias por la oportunidad de permitirnos compartir con los radioescuchas detalles sobre la cocina. Exacto. Pues yo empezaría con Jesús. Jesús, tengo entendido que es tu segundo Vía Crucis en el que participas como Jesús, precisamente, ¿no? Así es el segundo. Es el segundo. ¿Cómo te inicias? Tú ya habías sido Juan el Evangelista. Así ¿En es. otras 3 ediciones? Dos ediciones anteriores. Más. Ajá. ¿Y cómo es que llega el papel a ti, tú lo pides? Platícanos cómo es la selección de personajes. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Mira, normalmente esto se maneja en el comité, ¿no? Internamente. Hay un comité. Así es, el comité organizador. ¿Quién lo ahorita lo preside, es el presidente, se llama Felipe Redondo. Normalmente hay elecciones cada 2 años. Ahorita es su primer año de él. Sin embargo, para yo buscar el papel del apóstol Juan, yo ahí sí de cierta forma me acerqué al grupo, me dijeron qué papeles había disponibles y lo escogí. Ya después, como yo me consideraba un poco joven para representar a Cristo. ¿Qué edad tienes, perdón? Ahorita tengo 27 años. 27 años. Así es. ¿Estás hablando de hace 5 años más o menos? Más o menos, sí, 4 o 5 años. Entonces, pasando ya el tiempo, pues me llegó la oferta, ¿no? De que si quería interpretar el papel de Cristo. Lo pensé, la verdad, un día, ¿no? Porque la verdad es un papel de gran responsabilidad. Hay mucho compromiso a cabo también. Entonces, por eso lo pensé. Sin embargo, ya luego al día siguiente les confirmé, ¿no? Que aceptaba. Para esto, pues ya fue el año pasado. La verdad me fue muy bien. Me cumplí mis retos que yo me propuse. ¿Esto por qué? Porque me preparé tanto física como emocional y espiritualmente. ¿Qué vieron en ti los organizadores como para decirte tú vas a ser el que vas a representar pues, a la máxima figura de la iglesia? Mira, yo creo que más bien lo que buscaban ellos, no puedo asegurarlo, ¿no? Porque ellos lo manejan ahora sí que internamente en el comité. Sin embargo, pues lo primero que buscan es que tal vez tengas un parecido. En segunda, que tal vez tengas el físico.
Y yo me supongo que por ende también es que no des como a hablar cosas malas, ¿no? En cuanto a tu vida ahí mismo de la Cañada, porque todos somos habitantes de la Cañada. Exactamente, precisamente que está ubicada en el municipio de Así es, Márquez, sí, ¿no? la cabecera municipal. La cabecera del municipal. ¿Qué preparación debe llevar un Jesucristo? Preparación, como dijiste, física, emocional, mental, espiritual. Así es. ¿Cuál es tu preparación? Por ejemplo, empezamos con lo físico. Vas al gimnasio, Así tienes es. una rutina de ejercicios, tienes una rutina de alimentación. Mira, normalmente yo cuido mucho mi alimentación y hago ejercicio lo que es todo el año. Sin embargo, yo creo ya a partir del mes de enero que empezamos lo que son preparaciones de Semana Santa, es cuando yo empiezo a hacer ejercicios cardiovasculares, fortalecimiento de abdomen, de espalda. ¿Esto para qué no? Para soportar lo que es el peso de la cruz y el recorrido de aproximadamente 1.8 kilómetros de ese día. ¿Cuánto pesa una cruz? La cruz normalmente está pesando entre 85 y 90 kilos. Normalmente varía entre cada año, me atrevo a decirlo, porque cambian las cruces cada año. Por ejemplo, este año un carpintero mismo oriundo de la Cañada decidió donar la cruz. De hecho, días antes yo estuve viendo ayer qué tipo de madera va a usar, qué tipo de barniz va a usar, en sí cierto tipo de cosas para que caractericen bien a la cruz de ese entonces. Y en ese sentido, la cruz puede pesar más o puede pesar Exactamente, menos, ¿no? sí, siempre damos como un aproximado. Sin embargo, con la cruz que utilizamos para los entrenamientos, más o menos ese es el peso aproximado que nos da. Don Alfonso, ¿qué representa el Vía Crucis para la Iglesia Católica? ¿Nos puede usted explicar? El Vía Crucis implica reconocer y valorar el camino de la cruz, porque en latín camino se dice vía, crucis el genitivo de la cruz, el camino de la cruz es el Vía Crucis, que inicia con el enjuiciamiento de Jesucristo y termina en el Calvario con la crucifixión. Y en este recorrido tiene mucha significación lo que hacen estos chicos del grupo de Tribunales de Jesús precisamente en la Cañada. Aun cuando hay otros grupos, como está el de Hércules, el colectivo teatral Salvador Medina Galván y el Vía Crucis viviente de la colonia Satélite. Existe otro en Tolimán, en Cadereyta. Y en todas esas expresiones hay una tradición no solo de orden religioso, sino de orden histórico. Y hablando de la palabra vigilia, que me preguntaba el joven José Antonio al principio, cuando Cristo va al huerto de los olivos a orar, les pide a sus discípulos apóstoles que estén en vigilia, o sea, atentos, despiertos, y los encuentra dormidos, y les reclama, dice, no habéis podido estar conmigo una hora, estaban dormidos. Toda la vigilia es estar al pendiente, al cuidado, atentos a no cometer algo indebido y a estar al pendiente de una superación espiritual. Por eso la vigilia tiene ese significado. ¿De dónde proviene esta prohibición de comer carne roja y comer otros alimentos? ¿De dónde proviene eso? Precisamente proviene del sacrificio. Normalmente la cuaresma tiene la connotación de sacrificio, en emulación de lo que padeció Cristo. Y bueno, el mexicano, el católico, el creyente, pues sí come todo lo que debe comer durante el año. Sin embargo, esta abstinencia de no comer carne roja, de no comer determinados alimentos, de ayunar, precisamente tiene esa finalidad de sacrificar un poquito o un mucho el cuerpo en honor y en remembranza de lo que padeció Jesucristo. Exactamente. Y precisamente tenemos por eso aquí a Javier Ayala. Él es chef, como decía yo, de Argentilia, uno de los mejores restaurantes de aquí de la capital. Y bueno, ustedes tienen en esta época del año un festival de mariscos, precisamente un poco enfocado hacia esa tradición del marisco y el pescado. Así es, nosotros estamos convencidos de que las tradiciones no se deben de perder, no tenemos que hacer lo propio para conservarlas, y una de ellas es la cuaresma, que inicia hace 3 semanas. Todos los viernes se hace un menú especial enfocado a los mariscos. Finalmente no está restringido porque nuestra carta es bastante amplia y permite que gente que no quiere el marisco pues consuma carne, no nos reprimimos. Pero finalmente nos enfocamos a crear una carta extensa con una gama de platillos diferentes, variados, para que la gente pues no consuma la carne, ¿no? El tema de guardar la vigilia. ¿Qué tan difícil, tan arduo es el proceso para llegar a ser el chef de un restaurante tan importante? ¿Por dónde tuviste que pasar?
platícanos un poco de tu trayectoria. Son años de mucha práctica, de acercarse a maestros en la cocina, de tocar muchas puertas, de estar en restaurantes de diferentes índole. Tuve la oportunidad de estar trabajando en restaurantes españoles y franceses, lo que te permite a lo mejor una apertura más amplia y más concreta en el medio culinario, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros a lo largo de mi estancia en Argentina? Es crear mes con mes platillos nuevos, proponer diferentes platillos, no solamente yo, formamos parte de un grupo de 14 restaurantes, los cuales aportamos ideas, se cocinan, se preparan, se prueban y se toma la decisión de hacer los especiales, que cada mes con mes tenemos especiales diferentes, independientemente de nuestra carta base. Nuestra carta base es de 70 platillos distintos. Nuestro máximo carta es la carne, ¿no? Nuestra carne es canadiense. Es unas cartas fuertes que tenemos en nuestra presentación. Cualquiera que dice Argentina luego relaciona carne. Incluso nuestro eslogan es carnes, mariscos y otras cosas, es internacional. ¿Y qué tal? ¿Qué aceptación tiene? Porque muchas veces se dice, hay pueblos como los japoneses, pues un ejemplo, sí, que consumen mucho pescado, mucho marisco, de hecho andan luego pescando ilegalmente por todo el mundo, y se dice que el mexicano no es tan nacido al pescado. ¿Qué hay de cierto en eso? Es cierto, el mexicano únicamente en época de Cuaresma yo creo que lo consume, porque a lo largo del año es complejo. Nuestra carne incluso base tiene nada más 8 platillos con mariscos y son de venta muy regular. El mexicano le gusta la carne, todos, yo siempre he dicho que tenemos corazón de taqueros porque nos encanta la carne y que lleva un taco, pues carne. Entonces, Aunque ya hay tacos de camarón también hoy en día, ¿no? De hecho hemos diversificado nosotros esas opciones, tenemos tacos de casi cualquier cosa, de jaiba, de camarón, de marlin, petroleros. Entonces tenemos una variedad amplia, una gama intensa de platillos enfocados a porque finalmente el mexicano le gusta el taco, le gusta paladear poquito, por así decirlo, porque se aventan 7, 12 tacos, ¿no? Así es. Pero dice, no, pues ya me comí unos cuantos taquitos y ya no me consumo un corte. Mi proporción pues es mayor. Jesús, vamos contigo. Sí. Eres ingeniero de profesión, estudiaste ingeniería, ¿tú? Así es, ingeniería industrial. Ajá, ¿y cómo compaginas tu trabajo con esta actividad anual del Via Crucis? Es decir, tienes que pedir un permiso especial para irte al gimnasio. ¿De qué horas a qué horas trabajas? ¿Cómo le haces? Normalmente, bueno, para empezar, yo soy trabajador IMSS, ¿no? Trabajo en el área de mantenimiento. Entonces, para esto, pues, así es. Sí, entonces lo que me ayuda, pues, es tener un horario específico y 2 días de descanso a la semana. Entonces, como lo comentaba antes, pues, soy una persona que durante todo el año hace ejercicio. Entonces, para mí, el ir al gimnasio 1:30, 2 horas al día, es lo mismo que comer, ¿no? O sea, ya lo tomo como algo que tengo que hacer. Incluso hasta si falta 1 o 2 días al gimnasio me siento, no sé, como mal de que lo hice. Entonces en este caso pues no me cuesta un poco de trabajo lo que es la parte física. Sin embargo, lo que sí me cuesta trabajo es, por ejemplo, estudiar los diálogos, saber el significado de la Pascua y sobre todo lo que son los ensayos, ¿no? Porque hay que ensayar mucho y lo que, como yo decía antes, es predicar con el ejemplo. Como, no sé, al comité o a los actores yo no les puedo decir de que tienen que exactamente asistir y llegar puntuales y yo no lo hago. Esa es la parte que la verdad es la que me cuesta trabajo, ¿no? Ya que pues sí, ya tengo, no sé, estoy casado, afortunadamente pues ahorita todavía no hemos decidido tener hijos, pero pues sí es una parte ya el dedicarle tiempo a mi casa, a mi esposa, estar al pendiente de mi familia, de mis padres y sobre todo agregarle un peso más que estar al pendiente de esta representación. Esto de los ensayos, ahorita, ¿con qué anticipación se empiezan a dar diario o cada tercer día los ensayos? Empezamos el primer fin de semana de enero. ¿Esto para qué? Porque la mayoría de los actores pues son personas que trabajan de lunes a viernes y en diferentes horarios. De lunes a viernes. Así es. Que entonces tienen diferentes horarios y a veces pues por lo mismo no coinciden. Entonces los días que más coinciden son los fines de semana. Entonces ensayamos los días sábados y domingos. Sin embargo, ahorita ya que se acerca la fecha, estamos en ensayos ya casi diarios a partir del sábado pasado. Antes del domingo de Ramos, ya estamos con ensayos diarios, ensayos generales. Ensayo? Normalmente duran como de 2 a 3 horas. De 2 a 3 horas. Así es. Tú ahorita ya, como tienes tu segunda participación como Jesucristo, bueno, ya conoces más o menos los diálogos. Así es, sí, ya es algo que no me cuesta un poco de trabajo, solo tuve que repasarlos porque el año pasado los estudié, puedo decir que muy bien,
Entonces por eso ya no me cuesta tanto trabajo lo que es este año decir los diálogos. No es tanto el aprendérmelo, sino el que yo quiera expresar exactamente, ¿no? Porque para mí pues, sí es algo muy sagrado, por ejemplo, representar a Cristo en la última cena, ya que como decía el padre, pues es la primera misa celebrada en la historia. Entonces, de hecho, lo que es la última cena y la crucifixión para mí son como las escenas más sagradas para mí, en donde yo me tengo que entregar completamente de corazón. ¿Qué dice tú no tienes hijos todavía, pero tu esposa, tus papás te alientan? ¿Qué te dicen? Así es, sí, pues tengo mucho apoyo de las dos partes, ¿no? De mi esposa y de mis padres, sobre todo también de mis padres, que les emociona que forme parte de estas representaciones de la cañada, ¿no? Ya después de tantos años. Incluso, por ejemplo, también mi padre salió 12 años de Judas, él hizo el papel 12 años, entonces como que también le emociona el verme ahí. Fue 12 años Judas. Así es. Oye, ¿y no tenía luego implicaciones eso de ser el traidor? Que digamos que lo agredieran porque luego sucede, ¿no? Así es. Que una actriz que sale en una telenovela como villana, pues la agreden en la calle, en el súper, ¿no? En el mercado. No, ¿a tu papá no le pasaba eso? No, sin embargo, déjame decirte que durante los 12 años yo solo lo fui a ver un año en actuación. Y fue algo como que me marcó mucho, ¿no? Porque el ver a, pues no sé, tu figura paterna así como con un carácter fuerte y enojón así, que de repente veas como que cara de susto y que de repente lo amarran y que se cuelga del árbol, como que sí fue algo impactante. ¿Te impactó? Sí, pues yo tenía en ese entonces alrededor como de 5 o 8 años. 5 o 8 años, Así ¿sabes? es. Chavito. Sí. ¿No? Pero a pesar de eso te impactó, pero a pesar de eso empezaste también a incursionar, primero Así es. como Juan el Evangelista. Así es, sí. Primero fue el participar en las tradiciones de la cañada, ¿no? Fue lo principal que me llamó la atención. Sin embargo, pues ya estando adentro como que ya te empieza a llamar la atención un poco del rollo de la iglesia, del católico. Y para mí, pues yo ya adopté esa forma de vida, ¿no? El que mis dos principales motivos de vida, primero sea la salud y en segundo sea la familia. Don Alfonso, Mándeme. además del Vía Crucis de la Cañada, que ahorita vamos a platicar, ¿a qué horas comienza? ¿Cómo puede ir la gente de aquí del centro para allá, no? Así es, La gente sí. que Sí, tiene ahorita auto y no tiene auto. Tenemos todos los datos. Exactamente. Don Alfonso, usted también está hablando y promoviendo la procesión del silencio, que cumple 53 años. Así es, en efecto. ¿Esto es en el Templo de la Cruz? En el barrio de la Cruz nació esta procesión hace 53 años. Ajá. Y está organizada por las cofradías que pertenecen a ese templo, a ese convento. Este evento tiene un origen en dos sacerdotes de extraordinaria humanidad, humanismo y una espiritualidad muy grande, que fue el padre José Morales Flores, párroco de Santa Ana, y el padre Fray Ernesto Espita Ortiz, que era el guardián del Templo de la Cruz franciscano. Ellos la fundaron y se empezó a acrecentar con las cofradías o hermandades que fueron sumando. Entonces la procesión aglutina, convoca y da forma a una expresión de fe, a una expresión de sacrificio que no se traduce en espectáculo, sino es una expresión de vivo arrepentimiento. Por eso las gentes se ponen el capirote o el cucurucho, como le quieran llamar, para guardar el anonimato. Y la túnica va en color referenciado a las imágenes que representa cada una de las cofradías. Si ustedes observan el cuadríptico que tienen en sus manos, en la parte intermedia hay una lista de 24 cofradías con los colores de cada uno de las cofradías. Por ejemplo, el Señor de la Cañita, el número 7, el rojo. ¿Por qué el Señor de la Cañita? Porque Jesús fue lacerado en una columna y el sangrante le ponen una caña como cetro de burla y una capa, y así viene la imagen de esa cofradía del Señor de la Cañita. Hay otro, hablando de San Juan, el número 10, la cofradía de San Juan es en verde. ¿Por qué en verde? Porque Juan, el apóstol amado de Jesús, representa la esperanza. Cuando Jesús le dice en la cruz, ya no le dice a su mamá, mamá, le dice madre, le dice mujer, mujer, ahí está tu hijo, y le dice a Juan, ahí allá tu madre. Entonces la esperanza en la resurrección está representada por el color verde. El 11, que es la piedad, está en color vino y en color lila. ¿Por qué? Porque la piedad normalmente tiene esa coloración. Si observamos, por ejemplo, en la naturaleza, las jacarandas que se visten de floración lila en esta época, y los templos que tienen cubiertos sus imágenes con
lienzos de este color significan la tristeza, significan duelo. Y esto viene desde el Viernes de Dolores, cuando se implantan los altares de dolores dedicados a la Virgen María en su dolor, en el dolor de haber perdido a su hijo crucificado, flagelado y pues muerto en la cruz. Y así por el estilo. Por ejemplo, yo veo aquí el 20 y el 21 son guadalupanas y guadalupanos, y eso es posterior a Es la posterior, pasión de Cristo. es posterior, pero finalmente son agrupaciones que se suman, que quieren participar dentro de la penitencia que implica la procesión del silencio, y son bienvenidos. O sea, los padres que organizan esto tienen la mente abierta y abren sus puertas, porque aquí vemos a guadalupanos y guadalupanas, incluso el Señor de la Expiración y la Señora de la Soledad, el Cristo de la Paz. Aquí en el número 14, peregrinos, obreros y mujeres de Querétaro, Soriano, Colón. O sea, es una apertura porque la procesión convoca, invita a meditar precisamente en la pasión de Cristo, la pasión y muerte de Cristo, y por eso es el silencio, porque finalmente, si recordamos un poquito el aspecto bíblico, cuando es sentenciado a muerte y que le pregunta a Pilatos qué cosa es la verdad, se queda callado, y de ahí en adelante él no responde ni media palabra. Incluso en el paroxismo de la soledad, no sé si en la sexta o séptima palabra le dice a Dios: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Imagínense el peso tan tremendo de sentirse abandonado por su Padre Creador. Pero al final de la historia, él confía en su Padre y le dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en la primera palabra expresa el enorme valor del amor cuando les dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la procesión del silencio tiene esa connotación, que en el silencio de la meditación, de la introspección, pues los que participan y los que ven la procesión, yo creo que necesitamos pensar un poquito en lo que está pasando en el mundo, en lo que pasa en nuestra sociedad, y buscar esa paz interior dentro del silencio y decir en el corazón: ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero de mí? ¿Cuál es mi aportación al mundo? Soy parte de una sociedad, no soy una isla. Y las gentes que van, que son alrededor más de 100,000, José Antonio, 120,000, 30,000 gentes que ven la procesión del silencio en las calles de Querétaro, en silencio, entre niños, y es emocionantísimo ver el asombro de las caras de los niños con sus ojos profundos, tratando de entender qué es lo que está pasando. Las miradas de los grandes también en una meditación introspectiva. Y aquí van a encontrar en el interior del cuadríptico frases de un poema enorme que escribió un sacerdote de Jalisco, que se llama el poema El romancero de la Vía Dolorosa, que es una reflexión muy profunda sobre las 14 estaciones del Vía Crucis. Por ejemplo, la primera estación empieza diciendo: lo condenaron a muerte, su silencio y mi silencio. Escupieron las gargantas alaridos a mi miedo, al oleaje de gritos debí levantarle mi pecho dique de amor y diamante contra el torrente protervo, pero fui arena medrosa que no supo defenderlo. Y otra frase dice: ¿quién tiró el pan de los hijos para dárselo a los perros? Y aquí están estas frases de ese romancero. Y a Jesús se le dice: habla, Jesús, que te matan, ¿por qué te quedas callado si eres el divino verbo? La muerte viene volando entre graznidos de cuervos, lo condenaron a muerte, su silencio y mi silencio. A veces el silencio de uno de no hacer las obras buenas, lo que decía Jesús, uno silencio de amor y el otro silencio de miedo, porque a veces nos da miedo dar el paso decisivo para convertir ese silencio en silencio de amor y no en silencio de miedo. Y aquí están esas frases, y el de Cirineo: yo seré tu Cirineo, tú Jesús serás el mío. Y cuando a la Virgen María le entregan el cuerpo muerto: Señora, yo no quisiera ni mirarte ni mirarlo. Tú me lo entregaste como racimo de lirios, yo te lo entrego pisoteado como racimo de muerte. Entonces es muy profundo ese romancero. Y es impactante, como usted dice, ver a los encapuchados, ¿no? Sí. Es muy impactante. Eso es de las cosas, así como a ti te impactó asistir a un Vía Crucis, Jesús, y asistir a un Vía Crucis, ver a tu papá. Así es. Un hombre duro, en ese momento no tan duro por el papel que representaba. Yo recuerdo de niño, ¿no? En un Tasco, se lleva también esta posición, sí, ¿no? sí. En Tasco ver precisamente a los encapuchados me dejó muy impresionado.
Don Alfonso, esta actividad empieza el viernes, es el viernes la El procesión. Viernes Santo, 19 de abril a las 6 de la tarde, sale del Templo de la Cruz, recorre calle Felipe Luna, 5 de Mayo, Pasteur, Reforma, Juárez, Ángela Peralta, Corregidora y regresa por Independencia hasta la Cruz. Y ahora se agrega un valor más de la tradición que hace años no se lograba y el patronato lo ha promovido, porque la labor del patronato es promover, cuidar, que se conserven las tradiciones, lo dijo el joven chef Cabello, que hay que conservar las tradiciones. Entonces va a haber 3 puestos de cantos de saetas, que son cantos lastimeros del llamado canto hondo, el cante hondo. Y va a haber un lugar que viene muy andaluz, sí, ¿no? viene de Andalucía. desde allá. ¿Por qué? Porque por la conquista espiritual y el ensamble del mestizaje cultural y del sincretismo religioso. Y va a haber un puesto de cante hondo en la casa de una familia Fernández en la esquina de Reforma y Juárez. Otro en 5 de Mayo, donde estaba la antigua legislatura. ¿Y estos cantos van a ser durante la procesión? Durante el paso de la procesión y otro a la salida. Y el cante hondo ustedes lo conocen. El lamento y esa capela. Pero fíjese que ese lamento, si nos vamos más atrás, acuérdense que los moros estuvieron muchos 800 años en la parte sur de España, y eso nos remite siempre el almuecín, el que sube a llamar a la oración en los minaretes de las mezquitas, ¿no? Así es, toda la influencia, ¿no? Y toda esa carga cultural, toda esa herencia cultural se va mestificando y se va dando y se va ensamblando, y es una forma preciosísima de hacer las cosas. Y aquí en Querétaro es lo que ha dado origen al concepto clásico de la queretanidad, la forma en que somos los queretanos, sin discriminar a nadie de otros estados, por supuesto. Cada estado tiene su propia manera de ser, su identidad, y lo dijo Jesús muy claro, la identidad de un pueblo está ahí en sus tradiciones, y lo dijo el chef Javier, y lo decimos todos porque tenemos identidad. Si no hubiese identidad, seríamos, como dice el refranero del romancero de la Vía Dolorosa, somos flores que hasta un aire mínimo nos desarraiga del campo, cuando hemos encontrado los charcos de las víboras que ofrecen lotos de sangre y de desprecio. Profundísimo es ese romancero. Sí. Y ya lo hemos presentado en 4 templos, en la parroquia de Santiago, en Hércules, en Santana y en la parroquia de la Virgen de la Paz en Satélite. Entonces así está la situación, y ahora lo vamos a presentar al interior justamente del convento de la Cruz, en forma específica nada más, para los más de 800 o 1000 cofrades que se van a reunir en el retiro, que empieza el miércoles, precisamente mañana, a partir de las 8 de la noche, y allí en la intimidad de la huerta del convento vamos a representar, somos un grupo de 10 lectores declamadores, leyendo el texto hermosísimo de Fray Asinelo, que así se hizo llamar el padre Benjamín Sánchez, un maestrazo de la UDG, y se hace llamar Fray Asinelo, que quiere decir el hermano burrillo, en el colmo de la humildad. Y una parte de su poema dice, se lo dedica a su madre, y dice: a mi madre de la tierra, que me enseñó a amar a mi madre del cielo. Y el patronato promueve todas estas tradiciones, y no solo las de orden religioso, sino todo lo que significa la tradición de la cultura, por ejemplo, las tradiciones gastronómicas, las tradiciones de familia, las tradiciones cívicas, las tradiciones culturales, etcétera, etcétera. Y en esta época de Cuaresma, pues todo lo que implica, y pues yo felicito mucho a los grupos que hacen la representación de la Pasión de Cristo, a todos, sin distinción ninguna, porque todos ponen el corazón, todos ponen el alma y se entregan. Tuvimos una experiencia tremenda, muchachos. En Hércules, la jovencita que hace de María lloró de verdad. Está la grabación cuando le escurren sus lágrimas a mares, cuando tiene el cuerpo de Cristo en sus brazos, cuando es bajado de la cruz. El actor que lo hace, lo ve uno y está muerto, completamente exangüe. Y la niña es una jovencita de 15 años, Jesús, derrama lágrimas a mares. Entonces todo eso es el involucrarse, el sentir la tradición, y en este caso en Querétaro se dan tantas cosas hermosas
Sí. que por eso estamos aquí con estos jóvenes de esta emisora sensacional y agradecidos de que nos inviten a platicar sobre cosas de Querétaro. Don Alfonso, pues vamos a hacer una pausa y regresamos, ¿les parece? Estamos hablando de Semana Santa, de algunas de las actividades muy importantes que se realizan en el estado de Querétaro. Regresamos en un momento en Vox Alta. Muchas gracias. No te limites, participa con tus comentarios. Regresamos en un instante en Vox Alta. En Vox Alta. Porque las mejores historias comenzaron con una buena plática y una taza de café. Charlas para divorciados y solteros, con la periodista Rebeca Monroy y su gran equipo de expertos en temas de amor y desamor. Miércoles, 11 de la mañana por SM Radio. ¿Qué sucede cuando 3 periodistas se reúnen? ¿Dialogan? ¿Discuten? ¿Critican? Bueno, todo esto y más con el sabor de los profesionales que viven la información, teniendo siempre algo que contar. Fernando Paniagua, Guillermo González Hudson y Paco Hernández te esperan todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en Círculos, la revista informativa de SM Radio. Te esperamos. Crónicas de la verdad, crónicas de la verdad. Periodismo de investigación, crónicas de la verdad. Descubriendo el acontecimiento antes de que sea noticia. Crónicas de la verdad. Conducido por Janet Oregón y Omar Padilla. Crónicas de la verdad. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Por SM Radio. Contenido inteligente. Respetable público, lucharán a 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. En esta esquina, Claudio y Manny. Y en esta otra, el invencible Ursus y usted, el público apasionado de la lucha libre. Las mejores llaves, los golpes más espectaculares, rudos contra técnicos. Apasionate de la verdadera lucha libre profesional. Tao, lucha sin límite de tiempo. Con Claudio Angulo, Manny y Ursus. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, ahora por SM Radio. Contenido inteligente. Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio, alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana, con el contenido más innovador. Información. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @smradiomx. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Ya estamos de regreso en Vox Alta. En Vox Alta. Con toda la organización interna para los muchachos. Pero bueno. Estamos de regreso en Vox Alta. Estamos hablando de la Semana Santa, las tradiciones queretanas, todos los acontecimientos, los eventos que va a haber en esta semana aquí en Querétaro. Vamos un poco con Javier. Javier, platícanos, estamos hablando un poco de los guisos, de los pescados, de los mariscos. ¿Es más difícil para ti como chef hacer un buen platillo de mariscos, de pescados, que uno de carne roja? ¿O cuáles son las diferencias para ti como chef? No, creo que son iguales, me piden complejidad igual. Limitantes nada más por la cuestión de que en Semana Santa, en Cuaresma, pues se limita la cantidad de mariscos, ¿no? Pudiésemos tener algunos platillos de mariscos de mejor sofisticación, un lenguado, un besugo, que no los conseguimos por cuestiones de la fecha. Pero no, crear un platillo de mariscos, una oferta de platillos es sencilla, ¿no? ¿Qué buscamos nosotros como restaurante? Que nuestra gama de alternativas sea cada vez más amplia y diversa, ¿no? Utilizamos el mestizaje entre los platillos, porque tenemos platillos del sur, platillos del norte, tratamos de adaptarlos al paladar queretano,
y ha funcionado con buena respuesta, a pesar de que la gente, le repito, le gusta más la carne, a lo mejor le gusta más la carne. Entonces nuestra idea y nuestra misión ahorita es concientizar al cliente de que hay cosas más sofisticadas, diferentes. ¿Qué prefiere el mexicano? ¿Cuál es por ejemplo, el filete? Que hay Huachinango, robarlo, ¿qué prefiere el mexicano? Fíjate que el salmón, está casado con la mercadotecnia, ¿no? Porque decimos que el Huachinango es el mejor pescado, y lo que realmente nos pasa es que nos estamos acabando. Tenemos que buscar otras especies. Nos estamos acabando el Huachinango. Así es, entonces ya cuando tengan la oportunidad de ir a un mercado de la Cruz, por ejemplo, tienen diversos tipos de pescados, y hay huachinangos de diferente calidad, de diferente envergadura, son diferentes especies. ¿Por qué? Porque el huachinango ya no lo tenemos, ya se está acabando. De ahí que nosotros creamos platillos diferentes con especies distintas. Hay un pescado que se llama el robot, que es de Baja California, es un pescado muy bueno de carne blanca que abunda. Buscamos otras alternativas como el pámpano para hacerlo a la sal, que es una variante de la dorada española. Es un pescado que hacemos en una costra de sal al horno, 40 minutos, y se cose con su propio jugo. Es algo muy novedoso y que a la gente le gusta, porque hacemos también involucrar al mesero, dependiendo del color, de que le haga el deshuese en la mesa, ¿no? Entonces eso es muy atractivo para la gente, es como consentirlos, como sentirse mimados. Esa es finalmente nuestra misión. Tenemos, independientemente de los cortes, tenemos un filete a la sal y tenemos un filete al mezcal, que también hace el mesero en la mesa, también dándoles oportunidad de crecimiento a ellos y la interacción que tengan con el cliente, ¿no? En algunos momentos de la vida del restaurante hacíamos salsas diferentes en la mesa. Juntamos una determinada cantidad de ingredientes y le pedíamos al cliente, díganos cómo la quiere, y con lo que tenemos aquí se pueden hacer cosas interesantes. Y es nuestra oferta de platillos, no ser diferentes mes con mes y año con año para mantenernos vigentes. Por ejemplo, mariscos, ¿qué es el preferido? ¿El camarón? Ahorita es el pámpano, los camarones almendrados, el aguachile rojo. Tú hablaste de mestizajes. ¿Es la cultura mexicana principalmente con cuáles culturas? ¿La española, por ejemplo? La española y francesa. Finalmente, en México hay mucha comunidad de los dos países. Entonces, a lo largo de estos años se han diversificado los platillos. Hacemos la paella, hacemos el arroz frito. Entonces, mezclamos esos ingredientes, esas culturas, para adecuarlas al paladar mexicano, con un resultado interesante, agregándole el picante, porque el mexicano no consigue un alimento si no tiene picante. Javier, platícame un poco este asunto del mestizaje, ¿dónde surge? ¿Dónde surge? A lo mejor no tenemos el dato exacto, pero surge desde que llega ¿Te puedes acercar un poquito al micrófono? Desde que llega la colonia españoles a México, pues ellos traen sus alimentos. Se sabe que los españoles no les gustaban muchos alimentos nativos. Y a lo largo de estos años, pues, la fusión, el lenguaje, todas las mezclas que se han hecho, pues han logrado muchas cosas interesantes de manera gastronómica, tanto francesas como españolas, que yo creo que son las medulares en nuestra cocina. No construimos una paella sin el arroz y sin los mariscos mexicanos, aunque la paella originalmente lleva otro tipo de ingredientes, que son completamente distintos a los que manejamos aquí en México. Los carpaccio, por ejemplo, es una técnica italiana y francesa, y nosotros adecuamos esa... Eso de meterle pollo a la paella es muy mexicano, ¿verdad? Es muy mexicano. Por ejemplo, pollo, el puerco. Y por ejemplo, agregar el chorizo picante. ¿Por qué? Porque hay chorizo que elaboramos aquí de manera picante, y el arroz es que necesita un chile y se le agrega, se le incorpora un picante diferente al chorizo, y eso le ha gustado mucho a la gente. Por ejemplo, hacemos también un arroz frito y le incorporamos una salsa asiática que es picante. ¿Por qué? Porque el mexicano no consigue un platillo sin picante, diferente tonalidad. Habaneros habrá una salsa compleja. De ahí concebimos nosotros y creamos platillos que no hemos inventado, pero que hemos traído, que nos hemos adaptado al paladar mexicano y sobre todo al queretano. Y eso nos permite de alguna manera ser vigentes, porque es bien sabido que la competencia es amplia y dura. La ciudad está creciendo en todos sus aspectos.
Entonces tenemos también que crear nosotros, aportar nuestro granito de arena, conservando las tradiciones, en Cuaresma manejar nuestro festival de mariscos, darles oportunidad de que conozcan cosas distintas, traer especies distintas, platillos diferentes, para que la gente también no se encasille con la carne. Sí, por supuesto. Jesús, Sí. regresando contigo. Y hoy te habla Javier de las tradiciones de la ciudad que está creciendo mucho. Bueno, tú ya tienes ahí 5 años, sería tu 5.º año, tu 4.º, 5.º año, ¿no? Así es. Y fuiste de pequeño. ¿Qué has visto tú? Digamos, la tradición del Vía Crucis. ¿Cómo ha cambiado? ¿Hay más gente? ¿Hay menos gente? ¿Cómo ves la fe del pueblo queretano? A comparación, por ejemplo, de cuando yo te comentaba que De que eras veía niño. a mi padre, así es. Yo creo que ha cambiado mucho en cuanto a los actores, ¿no? Ya siento que lo que son personas adultas ya no se acercan tanto, es más juventud. De hecho, no sé, los apóstoles que ahorita están, yo creo que el más grande tiene tal vez 30 años, un poco más de 30 años. O sea, son gente muy joven, incluso hasta niños ahí, ¿no? Más pequeños que yo. Sin embargo, yo creo que esto es para bien, ¿no? Porque ver a generaciones futuras acercándose a lo que es este tipo de cosas, ¿no? O sea, en vez de estar, no sé, tomando en la calle, desperdiciando su tiempo, esto pues lo agarran para bien. Entonces yo creo que ha cambiado para bien. Sin embargo, pues ahí en La Cañada pues somos conocidos por ser muy arraigados en nuestras tradiciones. Y esto, por ejemplo, pues depende de que el 80% de los habitantes de La Cañada son nacidos en La Cañada. Entonces casi, pues imagínate cuánta gente ha nacido ahí, creció ahí y hasta pues muere ahí también, ¿no? Entonces por esto mismo nos caracterizamos de tener nuestras tradiciones muy arraigadas y por lo mismo el libreto que manejamos nosotros tiene igual más de 100 años, es el original. Ahora, es un libreto, un poco hablando del mestizaje del que hablaba Javier, es un libreto hecho ex profeso para el público de La Cañada, para el público mexicano, me imagino. ¿Hay algunas adaptaciones, digamos? Sí, hay adaptaciones, incluso por lo mismo que también contamos con escenarios naturales ahí en La Cañada, entonces esto lo sabemos como mezclar, ¿no? O sea, en cuanto al Por eso escogieron La Cañada, ¿no? Exactamente, sí, porque pues ya ves que nosotros terminamos en el Cerro del Bautisterio, lo que es la crucifixión, y de verdad que... Recuérdanos, es 1.8 kilómetros. 1.8 casi 2 kilómetros, así es, y normalmente yo creo que como el 30-40% de ese trayecto es cuesta arriba, por eso la exigencia física pues sí es algo dura. Incluso se ha sabido de algunos personajes que participan ahí, ya sean ladrones, incluso cristos, que han sufrido desmayos, eso también por cuestiones de insolación. De hecho, pues yo llevaba mis entrenamientos a lo que es las 12 del día, que es cuando el sol está en su máximo esplendor. Y además de época del año, ¿no? Así también, es, ¿no? sí, para yo empezarme a acostumbrar mi cuerpo, porque al principio, de hecho, déjame contarte que sí me costaba trabajo, lo que es la deshidratación. De verdad que yo le tengo mucho respeto porque en un ratito, en un cerrar de ojos, empieza a doler la cabeza y ya estás deshidratado y puedes sufrir un desmayo. Un desmayo. Así es. Un deportista, es que tu preparación casi se puede decir que es un deportista de alto rendimiento, Así ¿no? es. Un deportista de alto rendimiento muchas veces lleva a su equipo y su equipo lo está hidratando, le está pasando bebidas hidratantes. ¿Sucede aquí también? Sí, normalmente va personal de protección civil con nosotros y también, por ejemplo, yo el año pasado y este año, como aprovechando que mi esposa es enfermera, igual también va asistiéndome durante todo el recorrido, ya sea presentándose alguna cosa o no. ¿Has estado cerca de una situación así, que sientes, ya no puedo más, así? No. Como un maratonista en el kilómetro 40. Afortunadamente no. De hecho, el año pasado, ahora sí que hice bien mi actuación, que hasta los de prensa estaban diciendo que de verdad ya no podía, ¿no? Cuando hice la escena de la tercera caída, porque es una escena un poco fuerte en la que la cruz me cae encima, entonces imagínate, una cruz de 85, con ese 90 peso, kilos, ¿no? exactamente. Sí. Entonces son caídas que suena tonto, pero hay que irlas ensayando para precisamente no lastimarse, porque igual también el año pasado, más o menos como faltando una semana para el Vía Crucis, ensayando lo que es esa caída, me cayó la cruz en el pie y me dobló el tobillo. Y la verdad pues sí me espanté algo porque tenía el tobillo como al doble de mi tamaño, claro. Y faltando tal vez como 4 o 5 días. ¿Pensaste que no ibas a poder participar? No sé, así yo dije, no, pues ahora sí que como salga, pero ojalá y salga bien. Y afortunadamente pues sí me supe tratar, ¿no? Esa lesión y todo salió perfecto. Estuviste cerca. Así ¿Y luego es. el look, te dejas la barba todo el año o empiezas en enero también a dejarte la barba? Pues normalmente los que les crecen la barba ya saben que estarse rasurando a dejársela, pues es menos lata el dejársela, ¿no?
Porque ¿Tú, como, ¿tú la traes todo el año? así es, sin embargo, pues no tan larga porque sí causa un poco de molestia hasta incluso la hora de Pareces, comer. pareces hipster. Así, incluso a la hora de comer pues se me atora el pedazo de comida y yo ni me doy cuenta de cosas así. Sin embargo, pues ya pasando lo que es estas representaciones, ya ahora sí me doy una pequeña despunte ya para acomodarme la barba. Ajá. Yo recuerdo las películas mexicanas de los años 50 que representaban a Cristo, ¿no? Se ponían barbas de utilería y pelucas, ¿no? Así es. ¿No? Que la peluca sí te pones peluca, usas peluca, Así es, sí, ¿no? la peluca sí, porque si no, el cabello si no me crece tan rápido, necesitaría yo creo dejármelo algunos 2 años. Sí, 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 para tenerlo de ese lado. Así es, sí, ¿no? sin embargo, pues viajé a la Ciudad de México para conseguir la mejor peluca para la mejor La caracterización. empezaste hace un año. Así es. Ajá. Ajá. ¿Cuánto te costó esa? ¿Cómo está ese asunto? ¿Los trajes, hay un financiamiento de este comité o ustedes pagan? Normalmente o es- cada quien costea su propio vestuario, o sea, el comité solo te pide que no uses colores llamativos, o sea, colores conforme vayan a la época. Sin embargo, yo en mi vestuario pues sí escogí algunas telas que igual caracterizaran a la época, igual también invertí en lo que fue mi peluca, o sea, la compré y más aparte la adapté a lo que fue el largo de mi rostro, el largo de mi barba, el color, o sea, todo ese tipo de cosas como que sí las voy ¿Alguien te asesoró o tú solito? mi esposa igual también un tiempo estudió belleza, igual, ok. ahora sí que ahí tengo ya la multiherramienta en la casa. ¿Cuánto te gastaste? Mira, Un sí aproximado. me gasté algo, la verdad fueron entre alrededor de 2.500 a 3.000 pesos en lo que fue todo mi vestuario. Entonces, Así es. Ajá. Y pero una peluca, una buena peluca sí te llega a costar, pues que Sí. más de 1,000 pesos, ¿no? No, más, de hecho, no sé, pues varía mucho, ¿no? Por ejemplo, las de cabello natural estaban alrededor de 4.000, 5.000 pesos. Ajá, ¿y la tuya? La mía es como de entre cabello artificial y cabello natural, un cabello como fibra de bambú, creo, Ok. algo así. Ahora sí que como no conozco mucho del tema, sí, no sí, sabía. sí, Sin embargo, ese me costó alrededor de 1.800 pesos. 1,800. Así Tú gastaste más de 2,500. Sí, si ya y te vamos eso sumando, más agrégale, ¿no? te va como 300 pesos, ¿no? De que fui con la estilista para que me lo acomodara conforme Claro. al... Hasta el viaje a la Ciudad de México. Exactamente. 400 y 400, ¿no? Sí, No sé todo si ese fuiste en caso. auto, Sí, en ¿no? auto fui. Ajá. Ajá. Sí, pues muy interesante. Sí. Platícanos, así como la procesión del silencio tiene 53 años, platícanos, el Vía Crucis aquí en La Cañada, ¿cuántos años tiene? Mira, tenemos una trayectoria de más de 150 años, sin embargo, actuaciones ininterrumpidas tenemos 57, 57 ininterrumpidas, y esto pues, Más va o variando menos, cada un año. poquito más que la procesión del Así silencio que es, tiene un 53. poco más, sin embargo, pues sí, como lo decía antes, la gente de La Cañada pues nos caracterizamos por ser muy arraigados. Entonces, ahora sí que todos los personajes que están en La Cañada pues, son mismos de La Cañada. Entonces, tal vez esto hasta nos cerramos un poco, ¿no? En cuanto a conseguir que falta un actor y no hay quien lo interprete y estamos, como dice uno burdamente, pariendo chayotes, ¿no? Para conseguir quien haga el papel. ¿Cuáles son los papeles más reñidos? ¿El de Jesús, por ejemplo? El ¿O de Jesús, por Pedro, ejemplo, la Virgen? lo No sé. escoge el comité, ¿no? O sea, como Ajá. dicen, ¿saben qué? Cualquier papel puedes Como venir tu aquí caso. y pedirlo, ajá, sin menos el de Jesús. El de Jesús es precisamente lo escoge el comité. Por ejemplo, el papeles más reñidos es cuestiones de mujeres. Por ejemplo, Claudia, esposa de Pilatos, el mismo Herodes, Caifás y Anás, también hay muchos interesados. O Malco y Samuel, igual también. Me imagino que tampoco nadie quiere ser ladrón, ¿no? Dimas y gestas. No, déjame decirte que son papeles también muy peleados. ¿eh? ¿Ah, sí? Oh, qué caray. Sí, es lo que decimos, les gustan los golpes. Ajá. Uno pensaría que no. Así Tienen es, su sí, dosis sí. de masoquismo ahí, ¿no? Sí, cada año siempre llegan como alrededor de 3 o 4 personas queriendo hacer ese papel. No, mira. ¿Alguna anécdota que te recuerdes desde que empezaste como Juan el Evangelista? Pues sí, yo creo un poco, ¿no? Que estaba muy inseguro en cuanto a mi primera representación. La verdad, yo creo apenas eran diálogos de 2 a 3 oraciones. Sin embargo, yo me trababa mucho y me costaba mucho el expresarlos, ¿no? Por eso, desde que me dijeron y acepté la primera vez de ser de Cristo, de verdad que faltaban meses, faltaban alrededor de 2 meses y medio para la representación. Sin embargo, yo sentía los nervios como si fuera ya al día siguiente. Pero esto pues dije, bueno, lo voy a hacer bien, y sí, lo que hice fue primero estudiar bien el libreto. ¿Esto para qué? Para saber qué estoy interpretando, y créeme que con eso se calmaron mucho los nervios. No te dio por ver películas bíblicas. O... Así es, sí, ahora sí que todas las películas habidas y por haber, ¿no? Ajá. Aquella película antigua de Barrabás, Ajá. de Ben-Hur, Claro. de La Pasión de Cristo, y todas las películas de Cristo igual también las vi, igual para caracterizarme, ¿no? Cuáles eran los movimientos de Cristo, cómo decía las palabras,
si los decía enojados, si los decía contentos, si estaba sereno, o sea, todo ese tipo de cosas, créeme que sí las estoy dando, incluso hasta el cómo cargar la cruz, hasta si es un poco arduo, ¿no? Normalmente Cristo abrazó la cruz porque imagínate tanto dolor que sentía, ¿no? O sea, como que te aferras a algo y fue a lo que se estaba aferrando a la cruz. Entonces el cargar la cruz y al mismo tiempo aferrarte sí es algo pesado porque al final de cuentas también estás cargando tu propio peso. Entonces es algo que también se va trabajando, incluso hasta la posición de los dedos estando arriba de la cruz también se trabaja. Sí, por supuesto. Y las películas antiguas, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, muestran siempre un Cristo muy sereno, como muy plano en sus actuaciones. No hay asomo tanto de enojo o de alegría, sino cada palabra como que es muy plana. Luego ya llegaron películas como la de Mel Gibson, que era muy sangrienta. Así es. ¿Tú cómo tomas, tú que has estudiado los evangelios, usted, don Alfonso, Cristo realmente era tan plano o sí manifestaba sus emociones? No, por supuesto que las manifestaba. Tan es así que narra el evangelista que cuando fue al huerto de los olivos traía un pánico y un miedo. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, y sudó gotas de sangre. Y le decía a un sacerdote de Hércules, por supuesto que sufrió, tenía miedo, tenía pavor de pasar por esa experiencia, y lloraba y desesperado le decía al Padre, ¿por qué me abandonaste? Si es posible, y sudaba sangre. Y cualquiera que tenga una emoción de ese tamaño, aunque no sea Cristo, suda sangre. Así es. Definitivo, el organismo reacciona a un sentimiento, y más cuando es el sentimiento de la proximidad de la muerte. Imagínense que se le anuncia que va a morir. Él ya lo sabía, seguramente que lo sabía, y cuando le dan la sentencia, pues tiene que cargar con todo, y esa cargada de la cruz que dice Jesús, pues sí, el cirineo, los latigazos, las maldiciones, los puntapiés, las risotadas de burla, las carcajadas, todo eso implica una emoción psicológica terrible. Y entonces, bueno, cualquier persona que sufra eso, pues no puede ser plano. No puede decir... Sí, por eso a veces la crítica a esas películas antiguas, ¿no? Donde lo mostraban demasiado sereno, ¿no? En todas las actitudes, en todas las acciones, en todos los... Hubiera lo que hubiera, lo estuvieran insultando y él estaba como impávido, ¿no? Aceptando las cosas, incluso por ejemplo, como comentas, ¿no? En la película de la Pasión de Cristo, igual en la parte, los recuerdos que él tiene de la última cena, o sea, tú ves a un Cristo no serio ni enojado con sus apóstoles, sino hasta pareciera mismo que fuera un amigo platicando con sus otros amigos, ¿no? O sea, cuando le dice a Pedro, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado, o sea, le dice como un poco resignado y como que sabiendo, ¿sabes qué? Yo sé que me vas a negar, sin embargo, voy a seguir estando para ti. Pues también un poco resignado a lo que es la condición humana, ¿no? Así es, sí. El humano, bueno, ¿cuántas tradiciones no ha habido en la historia? No, hombre, ¿no? incontables, y él sentir esa traición y sentir ese desprecio. Además de su mejor pupilo, ¿no? Así es, definitivamente. Entonces esa serenidad de la que habla Jesús, pues es una serenidad de resignación, de decir, bueno, lo voy a hacer, estoy dispuesto y estoy presto a lograrlo. Y él lo hace con tanta emotividad que aparentemente no siente nada. Dice el romancero de la vida dolorosa, yo sé que por fuera sufres, pero por dentro estás gozando, porque sabes que vas a cumplir tu misión de redimir a la humanidad. Y las risas procaces, joven José Antonio, una risa procaz, una risa zahiriente, yo creo que duele más que un latigazo. Sí, por supuesto, es la burla plena, ¿no? La burla en su máxima expresión. Máxima expresión. Entonces, pues sí, yo siento que sí, que Cristo sintió mucho dolor y sí sufrió y tenía mucho miedo. Pero yo creo que se fue serenando, porque finalmente el paroxismo, es esa palabra, a mí me causa un algo interior tan tremendo cuando le dice, ¿por qué me has abandonado? Imagínense la soledad absoluta de ese hombre. ¡Qué barbaridad! Sí, las famosas las 7 palabras, ¿no? Sí, señor. Jesús, platícanos, estamos hablando de la procesión del silencio, es el viernes a las 18 horas, acá Así en la es. Cruz, en pleno centro de la capital queretana. ¿A qué horas es? ¿A qué horas empieza el Vía Crucis?
Mira, todo empieza el jueves a las 5 de la tarde, que es, empezamos con la misa del lavatorio de pies, un momento también muy sagrado. Tú participas ya ahí, en esa misa ya participas. Sí, estamos todos involucrados, tanto Cristo como apóstoles en esa misa. Terminando, ¿Es en qué iglesia? Ahí la mismo en el templo de San Pedro de la Cañada. Okay. Después afuera del templo están los escenarios y a las 7 de la noche empezamos lo que es la escena de la última cena. Terminando esa escena de la última cena nos pasamos con los concilios de Anás y Caifás, que se ponen de acuerdo, ¿no? Donde Judas vende a Cristo y ese tipo de cosas. Terminando esa escena nos pasamos al cerro, a las faldas del Cerro del Bautisterio, porque también vamos a hacer la escena de la aprehensión ahí, ¿no? Aprovechando que tenemos ese espacio, esos espacios naturales que se adaptan muy bien a la época. Nos pasamos ahí, más o menos esto te estoy hablando a las 9 de la noche va a ser la escena de la aprehensión de Jesús. Esto ya después nos brincamos al viernes 19, entonces ahí empezamos a las 8 de la mañana con un desfile de actores. Después empezamos lo que son las escenas a las 10 de la mañana. Esto para salir al Vía Crucis exactamente a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. Sí, así es. Calorón, en medio calorón, así es como te comentaba. Entonces tenemos planeado llegar al Cerro del Bautisterio a las 2:30 para terminar lo que es la escena de la crucifixión y siguiendo la tradición de que Jesús murió a las 3 de la tarde. Sí, que incluso a eso de las 3 de la tarde se da, es un minuto de silencio, ¿verdad? Totalmente, y hay un fenómeno natural, insisto en ese tipo de fenómenos naturales. El Viernes Santo, a la hora de la crucifixión, hay un sopor y un calor tan pesado, tan silencioso, que uno lo percibe como si le estuvieran poniendo una mano encima a todas las fuerzas de la naturaleza. Y se siente y se percibe ese minuto de silencio, esas horas de silencio, porque todo queda calmo. Hasta la respiración de los que estamos presenciando se nos va en silencio y se siente esa pesadez. Y naturalmente estamos en silencio, Toño. Sí, por supuesto. ¿Cómo llegar a la Cañada, Jesús? Hay muchos nuevos queretanos, ya lo decía Javier, la ciudad está creciendo enormemente, diario llegan decenas de familias. Así es. Bueno, que queremos ir, yo acabo de llegar a Querétaro, tengo un mes aquí en Querétaro, quiero ir a la Cañada. Mi primera representación, ¿no? Sí, de pues, Vía Crucis. mira, ¿Cómo llego? Yo no tengo automóvil además, ¿cómo llego? Pues ahora sí que fácil, puedes tomar las rutas que van hacia la Cañada. Ahí mismo estas serán por la Avenida del Ferrocarril, que es la avenida que no estará cerrada. Y si vas en automóvil, te recomiendo yo la carretera Tequisquiapan, que es la misma que te sale terminando Los Arcos, todo derecho. Y ya de ahí normalmente en la Cañada contamos de entre 3 y 4 estacionamientos. Es agarrar Los Arcos, todo. Exactamente, todo derecho, y ya a la altura de la Cañada. La que te saca al aeropuerto. Así es, la altura de la Cañada, lo que es en el Panteón, en esa bajada y en la última bajada de la Cañada. Ahí contamos alrededor de 2 a 3 estacionamientos, entonces de verdad que no van a batallarnos si vas en auto. Incluso también si en el momento te da hambre, hay mucha gastronomía ahí en la Cañada, ¿no? Se puedo decir, y aquí con el chef, yo que he escuchado del mole de la Cañada, que es famoso. Sabes que es famoso. ¿Cómo es ese mole de la Cañada? Sí, es un poco dulce, es muy dulce, porque de hecho yo he probado moles de otros estados y la verdad sí. ¿Tú lo conoces, Javier, ese mole de la Cañada? Sí, me han traído, tengo algunos colaboradores que viven ahí. Y alguna vez trajeron mole, la verdad muy bueno, muy bueno. Seguramente lo hacen en los Santi porque es con el metate, porque tiene el granulado que no lo consigues con la licuadora. Exactamente, sí. Es el toque ese famoso. Javier, vamos contigo, ya vamos a terminar, nos está ganando el tiempo. ¿El Festival de Mariscos hasta cuándo es para que la gente vaya a Gentile? Hasta la semana de Pascua. La semana de Pascua. Una semana más y pues hacerle reiterar la invitación a que nos permitan satisfacer sus necesidades urinarias. Tenemos nuestra oferta gastronómica es amplia, tenemos muchos platillos y ya estamos preparando los platillos del siguiente mes. ¿Nos puedes decir o repetir la dirección? Es Avenida Constituyente 59 Poniente, en la colonia Casablanca, enfrente del edificio de Guarcenex. Ok, pues hay que ir sin duda a Gentilia a darse un... ¿no? Sí, muchas gracias. O sea, que estaba hablando aquí de los platillos, sí. La verdad que se me antojó. Sí, hay que ir. Don Alfonso, muchas gracias, ya nos ganó el tiempo. No, pues que no nos ganen, nada más los invito a la quema de Judas el domingo de Pascua, ahí a un costado del templo de San Francisco, y se van a divertir mucho.
El templo de San Francisco. Sí. ¿A qué hora se empieza? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche, Después de la quema de Judas. El domingo. El domingo de Es Pascua. el domingo de Pascua. El domingo 21. El mero 21. Sí, señor. Perfecto. Pues ahí estaremos. Tenemos un buen menú, ¿no? Claro. Para ir a la procesión del silencio, al Via Crucis, y bueno, esta quema de Judas. A los Judas. Que es otra tradición importantísima, ¿no? Y Argentilia también. Y Argentina, por supuesto, también. Sí, es otra tradición de los Judas. Sí, me imagino, ojalá pongan a un trono ahí, ¿no? Pues a ver a quién le damos su chamusquina, porque además truenan en serio, En serio. Son unos monigotes como de 2 metros, con una carga de pirotecnia, que claro, es pirotecnia en frío. ¿Por dónde está el templo? Está frente al Jardín Cenea. Ah, muy bien, Junto se a, totalmente. sí, ahí a un costado del Museo Regional. Sí, que muchos confunden que dicen que es la catedral, ¿no? No, la catedral Muchos no. fuereños no. ¿Es la catedral? No, no es la catedral. Por lo grandote, no, Por pero lo la grandote. catedral es San Felipe Neri, acá en Madero y Nicolás Campa. Exacto. Sí, señor. Exacto. Si hacemos la aclaración, porque Claro, pues sí. cuando yo llegué recién a Querétaro decían, ¿es la catedral? No, no es cierto, eso no es la catedral. No. Es el templo de San El Francisco. templo de San Francisco. Don Alfonso, le agradezco su presencia. Muchas Para gracias. servirles, muchas gracias. El patronato de las fiestas los invita y reciban un saludo del licenciado Alejandro Pedraza Montes, director general del patronato, y de Rolando Valdés, que no pudo venir porque anda el hombre ocupadísimo con lo de la procesión del silencio y demás. Muy buenas tardes y gracias. Jesús, muchas gracias, Gracias por a ustedes. haber venido. Gracias por el espacio y permitirnos invitar a la gente para el Viernes Santo. Claro que sí. Javier, muchas gracias. Y estamos apuntados para ir a Argentina a todos. Espero que sí, espero verlos por ahí. Pues muchas gracias. Esta fue una emisión más de En Vox Alta, un programa producido por SM Radio y en lalupa.com. Yo soy José Antonio Gurrea. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Esto fue Actualidad, Análisis, Metrópoli, Crítica, en Vox Alta, con José Antonio Guerra Colín. Nos vemos en una próxima emisión. Para decir las cosas, se deben decir en Vox Alta. En Vox Alta.